Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios de geometría básica. Esto es de un examen del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica sobre séptimo año, que es como el primer nivel de secundaria. En ese aspecto lo que nos están solicitando es verificar de las siguientes condiciones o proposiciones si son verdaderos o falsas. La primera dicen son puntos colineales. El decir puntos colineales, estamos hablando, son puntos que se ubican en una misma línea. Dice el punto JKL, estos tres se encuentran en una misma línea. Claro que sí, se encontrarían en la línea, en este caso de L. Entonces, por lo tanto, la primera es verdadera. Colineales, que significa que están en una misma línea. Otros puntos colineales, el K y el M son colineales, el M y el L son colineales en M, el K y el M son colineales en N. Eso es importante manejar. Cuando dicen puntos coplanales, significa puntos que están en un plano. Los planos casi siempre se representan como figuras cerradas. Entonces, si estos tres forman una figura cerrada, es correcto. Dice K. Vamos a ver, esos tres van a formar una figura cerrada. Ya K, dice L y M son puntos coplanales, claro. Si esto lo veamos, están dentro de este plano. Recordemos que los planos son infinitos. Van corriendo infinitamente tanto a la izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo. Entonces se cumple, por lo tanto ambas son verdaderas en ese aspecto. En esta otra, aquí tenemos que ver cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Vamos a comenzar. Dice, L2 es perpendicular. Este símbolo significa perpendicular. Forma un ángulo de 90. Entonces veamos, los únicos que forman ángulo de 90 es este y este. Entonces vamos a ver. L3, pongámoslo, nada más todos. L3 es perpendicular ¿a quién? Este L3 es perpendicular a L1. Ese sería un caso. El otro, ¿cuál sería? L2 es perpendicular ¿con quién? Con L4. Lo demás nada más son rectas que se intersecan en un punto. Entonces vamos a ver. L2 es perpendicular a L4 y aquí está. Correcto. Las otras condiciones dice L3 con L2. L3 con L2 pegan este punto y este punto no es perpendicular, o sea, no forma una 90, esto es falsa. L3 con L4. L3 con L4, vea que aquí se está conectando, tampoco forma un ángulo 90. L2 con L1. L2 con L1, vemos que está acá, tampoco forma un ángulo de 90. Entonces, la respuesta en ese aspecto es la A. Más que todo para que ustedes visualicen formas de identificar o representar elementos básicos de la geometría euclidiana. Tenemos un triángulo. Veamos característica nada más. No veamos lo que nos piden, sino veamos característica. Aquí forma un ángulo de 90. Entonces, esto significa que es un ángulo recto. Y me están pidiendo los ángulos obtusos. Recordemos, el ángulo agudo son aquellos ángulos que son mayores que 0, pero menor que 90 grados. Eso significa ángulo agudo. El ángulo obtuso significa que son ángulos mayores de 90, pero menor de ¿quién? 180. Teniendo en cuenta que el ángulo recto mide exactamente 90 grados. Entonces vamos a ver los que nos dan ahí. Un ángulo obtuso dice ABE. ABE. No, este sería un ángulo agudo. Este sería agudo. Porque vea, si este 90 no lo está traspasando, o sea, no cubre todo. AF, ABF. No, ese es un ángulo recto. ¿Por qué recto? Porque ves que se está formando el ángulo de 90. Dice el otro, CBF. CBF también forma un ángulo de 90, un recto. Y si no es ninguno, por descarte sería la última. Vamos a ver si es cierto. CBE. CBE. O sea, todo esto. Y hay obvio. Si desde CBF forma un ángulo de 90, aquí estamos formando otro pedazo más. Entonces todo esto es un ángulo que obtuso. Entonces, por lo tanto, la respuesta en este aspecto es la D. Vamos a ver otra. Aquí ya tenemos medidas. Vamos a sacar valores. Tenemos este elemento. Saquemos todos los valores posibles. Si este mide 70, este mide 70. ¿Por qué? Porque son
opuestos por el vértice. Entonces opuesto por el vértice. Vértice, en ese caso, ¿cuál es el vértice? O. Si este mide 50, este mide 50 también porque es opuesto por el vértice. Vamos a ver, estos tres tienen que sumar 180 porque es suplementario. Entonces decimos 50 más 70, vamos a ver, 0, 7 sería 120. A 180, ¿cuánto faltaría? 180 menos 120 sería, estamos hablando de 60, este mediría 60. ¿Okay? Ese sería 60, 110, 180. ¿Por qué lo sacamos? Porque si este mide 60, este mide 60. Con valores es más fácil de interpretar. Dice ángulos congruentes. Congruente que tenga la igual medida. Eso significa ángulos congruentes. Dice A o B. A o B mide 50. ¿Con quién? C o D. C, ¿dónde está el C? O D, 60. No, no son iguales. Entonces se rechaza. F o E. F, ¿dónde está el F? F o E, 70. Es igual a B o F. B o F, esos dos, 110. Nada que ver, no puede ser. A o E. A o E. A o E. Esos tres, estos dos, perdón, 60 serían 130. B o D. B o D, esos dos, 130. Ahora sí, nos dio igual. A o F, pero probemos todo. A o, en este caso, A o F, 60. Con E o D. E o D, 50. No. Esa sería la respuesta de eso. Hagamos otro. Aquí tenemos, dice un ángulo suplementario. Son, que forman ángulos suplementarios, suman 100, ¿quién? 80. Lo único que tenemos es que este mide 90. Nada más. Dice AMB. AMB, este. Con BMC. BMC, no. Ese formaría, sería, estos dos forman un ángulo complementario. ¿Por qué complementario? Porque suman 90 grados. Nada más, no podemos decir. Vamos a ver el otro. Busquemos otro color para evitar que hay que rayar mucho. BMC. BMC. Este que está acá. Con CMD. CMD. Ahí sí. Estos dos, ¿cuánto suman? No suman 180. Entonces no es. Y no es ni complementario. Es un ángulo que suma, obviamente, obtuso. Pero no es suplementario. Suplementario suman 180. Vamos a ver. Otro color. No alcanza. BMC. B. ¿Dónde está B? BMC. Este. Nuevamente. Con CME. CME. Con este. Ahí sí. Si yo formo estos tres que están acá juntos, van en una línea de L2. Entonces este sí forma 180. Este es un suplemento. Pero encontremos todo. AMF. MF, 90. F, ME, no. Estos dos forman un obtuso. Forma de visualizar. Vamos a ver este. Con características. Me están pidiendo cómo se llaman esto. Dice, alternos. Alternos hubiera sido que alternos son aquellos que lo separa, que estén si son externos, que lo que lo separa sea la transversal. Digamos, este sería alterno con este. Alterno externo. El alfa sería alterno externo con este. Entonces no son alternos. Interno no. El único que es interno, este es interno y este es externo. Entonces no pueden ser internos los dos. Externo, y la misma característica el otro. Correspondiente, claro, correspondientes son aquellos ángulos que se encuentran en el mismo lado de la transversal, pero uno externo y uno interno. Entonces la respuesta es esa. Bueno, les agradezco mucho su estadía, su presencia y los invito a que se suscriban a mi canal, donde van a encontrar no solo área de matemática, sino en otras áreas de investigación. Nos vemos. Like